Objeto. SCP-008. Plaga zombie. Clase. Euclid. Procedimientos de contención. Las muestras biológicas de SCP-008 son altamente peligrosas y se aplicarán todos los protocolos relacionados. Las medidas de irradiación o incineración serán aplicadas en caso de que por acciones políticas o militares las instalaciones deban ser desmanteladas, en caso de fallo de energía, de supresión de las comunicaciones de los operativos o fuera de los canales durante cualquier período de 8 horas. El período de cuarentena para los operativos que abandonen las instalaciones es de 4 meses. Si se produce una brecha, se aplicarán las medidas de irradiación e incineración. Esta será una política para todos los emplazamientos G2, de no preparar medidas de evacuación. Descripción. SCP-008 es un prión complejo, cuyas muestras se almacenan en cada uno de los emplazamientos G2 conocidos. Las investigaciones sobre SCP-008 son altamente clasificadas y orientadas en prevenir el desarrollo que pueda llevar a la síntesis de SCP-008 en un futuro. Los rasgos del prión SCP-008 son 100% infeccioso, 100% letal, transmisión a través de la mucosa de las membranas expuestas y todos los fluidos corporales. No se transmite a través del aire o del agua. Los síntomas de infección con SCP-008 se manifiestan tras 3 horas después de la exposición e incluyen síntomas similares a la gripe con fiebre alta y demencia grave en las fases posteriores. Entrada en estado de coma tras aproximadamente 20 horas desde la aparición de los primeros síntomas y 12 horas después de la demencia. La entrada en estado de coma se considerará la muerte del sujeto. Hay un período de necrosis celular esporádica acompañada de gangrena. Los tejidos supervivientes asumen su función original y son altamente resistentes. La hemoglobina aumenta su capacidad de almacenamiento de oxígeno, resultando en un menor flujo sanguíneo y un aumento de la resistencia y fuerza musculares. Los sistemas nervioso y muscular no son afectados por el fallo total de los órganos durante varias horas. El metabolismo descenderá a niveles extremadamente bajos, permitiendo al sujeto sobrevivir durante 10 años sin necesidad de alimentación. Debido a la alta viscosidad de la sangre, los disparos, cortes y punzadas no afectan al sujeto. El comportamiento condicionado, control motriz y comportamiento instintivo son dañados, las habilidades cognitivas son severamente retardadas y erráticas. Los animales sufren una excesiva necrosis cerebral y permanecen inactivos. El sujeto se puede adaptar a su sistema nervioso dañado, pero queda limitado a actividades físicas básicas incluyendo levantarse, balancearse con 2 piernas, andar, morder, coger y gatear. El sujeto se moverá enérgicamente en cuanto vea, escuche o huela aquello que asocie con humanos vivos. El sujeto trata de ingerir humanos vivos si se realiza contacto físico para neutralizar sujetos completamente infectados. Se necesita un importante trauma craneal. Hay unas importantes evidencias que sugieren que SCP-008 no se formó de manera natural en la Tierra, ya que variantes de similar complejidad se han desplazado gran parte del ecosistema. En 1959, un corto esfuerzo colaborativo con la Unión Soviética para localizar emplazamientos G2 y eliminar SCP-008 fue negociado tras su descubrimiento. El estado de SCP-008 tras el descubrimiento por Rusia desde la colaboración es desconocido. Anexo 008-1. SCP-500 ha demostrado ser capaz de curar completamente SCP-008 incluso en los estados más avanzados de la enfermedad.